Hay una pregunta que pocos nos hacemos a tiempo, y no porque no sea importante, sino porque durante muchos años la conversación estuvo en otro lugar. Nos hacemos preguntas constantemente como, hey, ¿cuánto está creciendo mi dinero? ¿Cuánto estoy acumulando? ¿Cómo va mi portafolio? Esas son las preguntas típicas de una etapa de construcción, pero llega el momento en que el juego cambia por completo y las preguntas que realmente, una sola que realmente va a importar es, ¿cómo hago para que ese patrimonio dure lo que necesito que dure? ¿Cómo hago para poder vivir de eso el resto de vida que me queda? Yo soy Natalia Ospina, asesora patrimonial, fundadora de la Libreta Financiera, y hoy vamos a hablar de algo que afecta a más personas de lo que parece, la nueva realidad de la jubilación que está afectando a muchos y que hay que empezar a tener en cuenta desde ahora, porque sí, amigos, las reglas ya cambiaron y no de una manera menor. Hay un dato que lo empieza a cambiar todo. Las personas vivimos más, mucho más. Yo te quiero recomendar este libro que se llama La vida de los 100 años, porque mira, hace 40 años jubilarse a los 65 significaba planear la vida con suerte para unos 10 años más. Hoy ese cálculo queda completamente obsoleto. Te voy a dar un dato interesante. Según la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, la expectativa de vida en América Latina ya supera los 76 años. En Chile, en Costa Rica, en México ya ronda los 79 años. Y en Estados Unidos, quienes llegan hoy a los 65 pueden esperar vivir en promedio 20 años más. 20 años más de vida activa, más de gastos, más de calidad de vida que tenemos que sostener. Eso no es un ajuste menor, es una etapa de vida completa. Así que ahí está el cambio que pocas personas están procesando a tiempo. Construir patrimonio, vivir del patrimonio son dos desafíos completamente distintos. El primero, que es construir, tiene que ver con la acumulación. El segundo tiene que ver con sostener, con proteger lo que hemos construido. Y sostener bien requiere una estrategia que es muy diferente. Ojo, no más complicada, simplemente diferente. Así que de eso vamos a hablar hoy. Cuando pensamos en el retiro, hay una reacción que es muy natural. Pensar en el monto que tú crees que vas a necesitar. Entiendo que esa es la lógica completamente. Tiene un sentido emocional. ¿Cuánto realmente voy a necesitar acumular para ese momento? Pero hay un problema que casi nadie habla, pero que trabaja en contra todos los días. Es un elemento que está en el supermercado cada vez que vas a tanquear tu vehículo, cada vez que quieres comprar un viaje, se llama inflación. Y aquí va el siguiente dato. En América Latina, la inflación histórica promedia ha sido del 5% anual. En Estados Unidos, la última década ha tenido un promedio de inflación del 3,5% con unos picos recientes que ya todos recordamos. Eso significa en la práctica que si tu capital no crece al menos al ritmo de la inflación, está perdiendo valor real. Aunque el número en tu cuenta tú lo veas igual y te sientas tranquilo, no te alcanza para lo mismo. En 10 años ese capital alcanza para menos, en 20 bastante menos. Así que el reto del retiro no es elegir si crezco o protejo mi capital, no, es hacer las dos cosas al mismo tiempo, en la proporción que sea correcta para cada momento y para la edad en la que estés. Y de eso te voy a enseñar hoy. Hay algo sobre el retiro que casi nunca se explica y es lo siguiente, no solo importa cuánto rindió tu patrimonio, también importa cuándo, el momento en que ocurre ese rendimiento. Y te voy a poner el ejemplo aquí de dos personas, sabes que siempre me gusta ilustrártelo para que te identifiques. Te voy a hablar de Andrea y te voy a hablar de Roberto. Los dos tenían el mismo capital para jubilarse, los mismos rendimientos del promedio de los últimos 30 años. Una sola diferencia tenían en ese patrimonio. A Andrea le toca una caída fuerte del mercado en los primeros 3 años del retiro. A Roberto le toca la misma caída, pero 20 años después. El resultado hace que su patrimonio sea completamente distinto. ¿Por qué? Porque en esos primeros años Andrea está retirando capital al tiempo que el mercado viene cayendo. Tiene que liquidar más posiciones para obtener ese mismo ingreso que necesita. Y lo que sale en ese momento
ya no está cuando el mercado se está recuperando. Entonces Roberto llega a esa misma caída con unos años de crecimiento que logró acumular. El impacto sí existe, pero el patrimonio lo está absorbiendo. Así que ese momentum importa tanto como el rendimiento, y una estrategia que es bien diseñada para el retiro toma en cuenta eso desde el primer día. Toma en cuenta el momento en el que, si yo me voy a retirar, qué puede pasar en el mercado. Aquí hay una generación que tomó buenas decisiones y me encanta. Mira, hay una generación que viene, que se mantuvieron invertidos durante la crisis del 2008, se mantuvieron invertidos durante la pandemia. En cada momento en que todo parecía incierto, ellos decidieron persistir, no reaccionaron, mantuvieron su estrategia, y ahí están, los resultados lo dicen. De hecho, te voy a dar un dato curioso, solo en Estados Unidos, mira, los baby boomers concentran más de 78 billones de dólares en riqueza. En América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo reporta que la generación de 55 a 70 años es el segmento de mayor acumulación patrimonial en la historia de la región. Estamos viviendo una época donde va a haber un cambio de manos de riqueza. Pero ojo, ese no es el único punto de decir, ya tengo la riqueza y la voy a sostener. No, porque sí hicieron bien, construyeron con criterio, con visión de largo plazo, pero hay algo que no siempre se dice con claridad y quiero que lo anotes. La estrategia que te trajo hasta aquí, hasta este momento en el que acumulaste capital, no es la misma que vas a necesitar para lo que viene. Te lo vuelvo a repetir. Lo que te logró llegar, te trajo hasta este momento, no es la misma que vas a necesitar en los próximos años. No porque hayas hecho algo mal, todo lo contrario, sino porque el objetivo a partir de ese momento va a cambiar. Y cuando ese objetivo cambia, la estrategia también debe cambiar. Así que esto es un llamado muy importante para ti si estás empezando esa etapa, porque uno analiza las estrategias de retiro que pues realmente funcionan en el largo plazo, y hay 4 elementos que siempre aparecen y quiero que tú los anotes y los tengas allí a la mano. No importa si no estás en ese momento, tienes que tenerlo en cuenta desde ahora. Uno, vas a necesitar liquidez, que esté disponible el dinero cuando lo necesites. Así que tener capital al que puedas acceder sin necesidad de mover inversiones. Siempre hablo del fondo de emergencia, siempre hablo de tener cosas a corto plazo. Es la misma lógica. Haz de cuenta que te vas a consumir el capital de los próximos 2 años, y eso no necesariamente tienes que tenerlo a riesgo. Así que los mercados sabemos que tienen ciclos. De eso hemos hablado, de los ciclos del mercado acá. Y si en el momento que hay una baja, tú no tienes que liquidar tus posiciones, tienes tiempo para esperar a que se recuperen. Entonces es como hacerse un fondo de emergencias del retiro de aquí a los próximos 2 años para no tener que estar liquidando cuando el mercado no te favorezca. Y ese tiempo que sea bien usado es el activo más valioso en tus finanzas. ¿Cuál es el segundo pilar que quiero que te anotes? Exposición a crecimiento con protección. Apúntate esa palabra, incluso en el retiro, porque suena contradictorio. La jubilación, una jubilación de 20, 30 años, necesita que una parte del capital, claro, siga creciendo por el tema de la inflación, por ese vecino que todos tenemos en el supermercado a la hora de ir a echarle gasolina al vehículo, a la hora de viajar, siempre te va a acompañar. Si no crece, ese vecino, la inflación va a erosionar tu capital, pero ahí es donde yo quiero que anotes esa palabra, protección, porque esa es la que te va a dejar dormir tranquilo por las noches. Tercer pilar que quiero que te anotes es que hay que tener una diversificación real. Voy a hablar de eso. No se concentra en ningún momento de tu estructura patrimonial todo en un solo activo, en un solo mercado, en una sola moneda. Eso estamos claros, pero en esa etapa es todavía más importante, porque la diversificación no va a maximizar el rendimiento, hace algo mucho más importante, y es evitar que en un solo evento todo cambie. Es más, en ese momento de esa jubilación, tu estrategia entre renta fija y renta variable debe ser acorde a tu edad. Adivina cuál debe ser más importante. Si mi edad, esto es un tip que te doy, pero que lo usan muchos asesores financieros, y es: voy a tener la cantidad de renta fija en mi portafolio de acuerdo a mi edad. Si yo estoy en los 60, en los 70, pues voy a irme volcando más hacia ese porcentaje de renta fija que de renta variable. Cuarto pilar, mucha gente lo olvida,
y es hacer una revisión periódica. Una estrategia de retiro no se diseña una sola vez, no solamente se deja quieta, porque la vida está cambiando, los mercados están cambiando muy constantemente, así que tus necesidades también van a cambiar. Una estrategia que no se revise se va a quedar obsoleta antes que la persona. Así que esos cuatro pilares no es una fórmula, no es algo que te vayas a tener que escribir en piedra, pero es una base desde la cual tú vas a poder empezar a construir todo lo demás. Y aunque no estés en esa etapa, ten en cuenta cómo tú portafolio se va volcando a prepararse a ese momento de vida. Y eso tiene que ver con que si yo me voy a retirar en tantos años, tengo que tener anticipado ya en liquidez para no estar liquidando cuando no deba tocar el mercado. Con esto hay algo que ningún modelo financiero lo va a capturar todo, y es que el retiro no es un solo evento económico, es un cambio de etapa, es un cambio de vida, y ese cambio trae, por supuesto, nuevas preguntas, preguntas que simplemente pues antes no existían. ¿Será que uno ahí se va a preguntar, hey, yo ya estoy administrando bien lo que tengo? ¿La estructura que armé es suficiente para lo que se viene en mi vida? ¿Estoy dejando dinero parado que podría estar trabajando mejor? Eso es lo que te tienes que preguntar ahora. Mira, ahí te va otro dato que me parece interesante. Estados Unidos, en la Universidad de Michigan y el Banco Interamericano de Desarrollo coinciden en esto. Quienes gestionan su retiro con acompañamiento profesional están tomando decisiones mucho más racionales en momentos de volatilidad, ajustan esa estrategia con mayor frecuencia y con mayor acierto, y están reportando niveles significativamente bajos, escúchame de esto, de estrés financiero. Si tú estás llegando a una etapa de tu vida donde estás haciendo inversiones, pero te están generando estrés, no lo tienes que hacer solo, tienes que buscar acompañamiento, no porque el asesor tenga todas las respuestas, no se trata de eso, sino porque tener a alguien que ve el panorama completo, que tiene una perspectiva sin tener el ruido del momento, cambia la calidad de las decisiones que vas a tomar. Así que un retiro que es bien estructurado no te va a eliminar la incertidumbre, te va a hacer que sea mucho más manejable. Así que aquí nos vamos a detener un pequeño momento, porque durante años la conversación financiera giró en torno a un número. Y es verdad, yo se los hablo todo el tiempo. Calculen su número dorado, calculen el número de libertad financiera. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto creció? ¿Cuánto vale hoy? Pero hay una pregunta más importante que cualquiera de esas. ¿Para qué lo tienes? ¿Para qué? La respuesta honesta casi nunca es un número. La gente lo quiere por otros motivos más emocionales. La gente quiere tranquilidad, la gente quiere autonomía, la gente quiere saber que las decisiones que realmente está tomando de ahora en adelante no van a estar limitadas por dinero. Ese es el patrimonio, el patrimonio que tú construiste, que trabaje para ti y no al revés. Y un plan que tú diseñas bien desde el inicio para esa etapa puede darte exactamente eso. Así que quiero que te lleves esta idea clara para terminar. El retiro al final no es no es el final de una historia financiera, es el comienzo de una nueva etapa que puede durar tanto o más que la etapa en que construiste lo que tienes y te pones a pensar. Porque si no has empezado hoy, ya estás en los 30, máximo te van a quedar unos 25, 30 años y puedes vivir unos 40 años después. O sea que esa etapa merece la misma atención estratégica en la que estás construyendo. Y ese es el momento en que yo te digo, mira, tienes que llegar con claridad y no con urgencia. Por eso te voy a dejar en pantalla un código QR, porque quiero que lo escanees, quiero que te agendes una sesión estratégica conmigo, con mi equipo, porque vamos a revisar esa estructura patrimonial, esa planificación, si estás construyendo, si estás poniendo correcta atención a la parte de tranquilidad y de dormir tranquilo. Ahí tiene que ver mucho tu horizonte de tiempo. Vamos a construir un plan que realmente responda a esa etapa, porque el patrimonio no se construye solo, se diseña para que pueda durar. Así que yo soy Natalia Ospina, nos vemos en la próxima libreta financiera.